Olá, mis queridos. Estamos empezando ahora el segundo capítulo de nuestros encuentros hablando sobre ciencia espiritual. En el capítulo pasado, en la introducción, les he contado muchas informaciones sobre el más grande de los misterios de la naturaleza. Y estoy hablando de qué? De las dimensiones o planes que componen la naturaleza. Solo para recordar, la naturaleza se divide en 9 dimensiones. Y todos que están en manifestación están con su conciencia pasando por estas dimensiones o profundizándose a través de estas dimensiones. El normal es que estemos más conectados con las 3 dimensiones más densas, que es la dimensión física, emocional y mental. Pero en el momento que empezamos nuestro viaje espiritual, pasamos nuestra conciencia desde la dimensión mental para la dimensión psíquica y ahí seguimos por la de la inteligencia y de la sabiduría. Estas 3 dimensiones representan el camino infinito o el camino de la espiritualidad que nos lleva a la dimensión del eterno. La eternidad es donde vive el divino y es nuestro camino de vuelta a casa. Bueno, este fue el tema del encuentro pasado. Hoy vamos a hablar de la constitución del ser humano. Y eso es algo muy importante para podermos volver a estudiar las dimensiones de la naturaleza. Hay muchas visiones de cómo se presenta la constitución humana. Una visión muy material es la que somos compuestos por miles de millones de células. Y cada célula compuesta por muchos átomos. Esa es una visión muy materialista. Pero a medida que vamos buscando una comprensión más profunda, la primera propuesta es que somos una combinación de cuerpo y espíritu. Algunos dicen que somos seres espirituales, que estamos a vivir una prueba en un cuerpo físico. No está mal, no está equivocado, pero hay mucho más que eso. Por supuesto, somos cuerpo y espíritu, pero somos mucho más que esto. Hay una otra propuesta que dice que en realidad somos espíritu y alma. Y esta información también está correcta, pero no está completa. Hay los que hablan que somos espíritu y yo superior. Entonces, como podéis ver, hay muchas distintas perspectivas que no están equivocadas, pero no están presentando la totalidad de lo que somos a nivel espiritual. Hay una otra perspectiva que habla que somos ego, espíritu y yo superior. Esta perspectiva de los que estudian espiritualidad está muy cercana de los principios de la psicología. La psicología es una ciencia que fue creada poco más de 100 años y el primer de los investigadores que han aportado la propuesta de la psicología fue Sigmund Freud. Y de acuerdo con la perspectiva de Freud, la constitución del ser humano es triple. Somos una combinación de id, ego
y superego, de acuerdo con las bases de la psicología de Freud. Y esto está muy cerca de lo que estudiamos en ciencia espiritual. Pero necesitamos hacer algunos ajustes en las palabras que utilizamos. En la psicología se habla que hay un id, pero en ciencia espiritual lo que la psicología reconoce como id es lo que llamamos de personalidad o ego. Lo que en la psicología se llama ego, nosotros llamamos de conciencia o espíritu. Y lo que en la psicología se llama de superego, nosotros llamamos de yo superior. Pero en ciencia espiritual, en nuestros estudios, reconocemos que hay un cuarto elemento. Y entonces vamos a hablar un poco de esto ahora. Pero quiero antes acordaros de algunas cosas que aprendemos cuando todavía estábamos en la escuela. En la escuela nos hablaron que todo que existe en el universo son cosas compuestas por átomos. Y miren que la palabra átomo viene del griego y significa que es algo que no puede ser dividido. Por ejemplo, sabemos hoy que el átomo es compuesto por partículas más pequeñas o por elementos más pequeños. La base que estudiamos en la escuela dice que el átomo tiene un núcleo que tiene prótons y neutrones y a su alrededor están a moverse eléctrones. Entonces hay una nube electrónica alrededor del núcleo del átomo. Pero si sacamos uno de estos elementos, el próton, el neutro o los eléctrones, el átomo deja de ser el átomo. Entonces la base, la unidad átomo, que no puede ser dividida sin que se pierda sus cualidades, tiene elementos más pequeños. El ser humano también. El ser humano es un individuo porque no puede ser dividido. Pero el ser humano, de acuerdo con la perspectiva espiritual, es compuesto por 4 elementos. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Los 4 elementos que componen el ser humano. Y aquí está entonces el modelo de la estructura espiritual humana. El primer elemento es la personalidad o el ego. Personalidad es una palabra que viene del latín y significa, significa lo que está en el exterior. Personalidad viene de la palabra persona y persona significa máscara, lo que está por fuera. La personalidad tiene sus características, sus cualidades únicas y son muy importantes en algunos niveles de nuestra manifestación. El segundo elemento que compone el ser humano es nuestra conciencia. Muchos llaman de espíritu, es lo mismo, espíritu o conciencia es lo mismo. La conciencia es el elemento más importante de todos porque tiene algo muy especial. Tiene la cualidad que llamamos libre albedrío. Entonces la conciencia es el elemento que decide los caminos que vamos a seguir en la manifestación. Un tercer elemento es el yo superior. El yo superior es el maestro de la conciencia. El yo superior tiene una profunda conexión con las dimensiones espirituales y está siempre disponible a guiar nuestra conciencia en su búsqueda espiritual.
Y el cuarto elemento, que pocos conocen, se llama ser. El ser es un segundo maestro, un guía más profundo de la conciencia para alcanzar niveles mucho, mucho más sutiles. Entonces, como podéis ver, lo que llamamos individuo humano es una combinación de cuatro elementos. Como todo en la manifestación es compuesto por cuatro elementos de acuerdo con los antiguos filósofos. Todo que en la naturaleza es compuesto por tierra, agua, aire y fuego. Muy bien. Entonces esta es la relación entre los elementos de la naturaleza y los elementos de la constitución espiritual humana. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La personalidad o ego. La personalidad o ego es como si fuera un puente entre nuestro universo interior y el universo que está a nuestro alrededor, el gran universo que está a nuestro alrededor. Como es la parte de nosotros que está más en la superficie, ella funciona como un puente de comunicación entre estos dos universos, el macro y el microuniverso. Y la conciencia está muy, la personalidad o ego está muy atento a lo que pasa fuera. Tiene una función muy importante que es de protegernos, el individuo, protegernos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de reacción muy efectiva y muy rápida. En los primeros años de nuestra vida, la personalidad es importantísima porque ayuda a supervivir en situaciones difíciles. Por ejemplo, un bebé que está en su cuna a veces se mueve por la noche y se pone de cara para la almohada. Y si no reacciona, puede que se quede sin aires. Se puede hasta morir por falta de aire por si la cara está metida en la almohada. Y entonces la personalidad que tiene esta reacción instintiva de moverse hasta que se pueda poner en una posición más fácil para respirar. Y esta función de la personalidad nos acompaña por toda la vida y está presente. Podemos percibir muy claramente situaciones que necesitamos una reacción rápida. No pensamos y reaccionamos. Este es el trabajo de nuestra personalidad. Otra cualidad importante de la personalidad es estar siempre a animarnos a seguir para adelante, seguir en un camino de crecimiento, de superación. Y cuida del mantenimiento de todas las funciones básicas del cuerpo físico. Entonces, todas estas cualidades son las cualidades de nuestra personalidad que muchas veces llamamos de ego. El segundo elemento, que es la conciencia o el espíritu, es la que presenta este poder de decidir por dónde seguir en el camino de la manifestación. A eso llamamos libre albedrío. Y la conciencia puede moverse por las dimensiones de la naturaleza, por los planes de la naturaleza. Por ejemplo, si estoy ahora en este momento dedicarme a practicar algún ejercicio físico, la conciencia está anclada en la dimensión física. Ahora, si comienzo a estudiar un libro, estudiar, investigar sobre alguna información que estoy a buscar, mi conciencia salta de la dimensión física para la dimensión mental, porque está activando todo el potencial de la dimensión mental para que se pueda aprender las cosas. Cuando nos estamos enamorados, la conciencia se mueve para la dimensión de las emociones, igual que cuando estamos enfadados.
Entonces la conciencia es la que decide dónde anclar su atención física, emocional, mental, o lanzarse a dimensiones más sutiles para empezarmos un viaje que llamamos el viaje de la espiritualidad. Entonces, esta es otra de las cualidades de nuestra conciencia. El tercer elemento es el yo superior. El yo superior es el primer maestro de nuestra conciencia. Y aquí es importante hablar lo siguiente. Tanto la conciencia como el ego, la personalidad, viven esta maravillosa experiencia en la manifestación como alguien que camina de espaldas. ¿Por qué? Porque solamente podemos ver lo que está a ocurrir ahora en el presente y lo que ya ha pasado. Entonces no sabemos nada que puede ocurrir en el futuro. Por eso que esta representación metafórica es que caminamos de espaldas. Y con eso, a veces, seguimos por caminos equivocados y pasamos por probaciones difíciles, donde el aprendizaje ocurre con nuestros errores y nuestros equívocos. Ya el yo superior está en la manifestación con nosotros, mirando hacia frente. El yo superior sabe lo que puede ocurrir mañana, el día siguiente, porque está mirando hacia frente y el yo superior tiene perfecta percepción de que es pasado, presente y futuro. Y cuando siente que necesitamos ayuda, nos manda informaciones que percibimos como premoniciones, intuiciones. Pero siempre la conciencia tiene el libre arbitrio de decidir si acepta la premonición y cambia su camino o no acepta y pasa por la aprobación de la manera más dura que es posible. Pero el yo superior está siempre ahí a nos avisar, a nos decir que podemos elegir un camino distinto. El yo superior tiene otra distinción cuando comparamos con el ego. El ego está en la superficie, el yo superior está en nuestra profundidad. El yo superior vive en el centro espiritual de nuestro corazón. Entonces, estas son cualidades importantes. El yo superior es nuestro primer maestro a nos educar y a nos enseñar las cosas. Otra cualidad del yo superior es que ello nos pasa la comprensión y el poder de decidir entre las cosas buenas y las cosas malas. El yo superior nos enseña los principios morales, cosa que nuestra personalidad no tiene ni idea. Miren una cosa interesante, la personalidad es la que nos empuja hacia adelante y la personalidad es la que nos invita a crecer en la vida. Pero como la personalidad no tiene ni idea de principios morales, ella quiere que nosotros seamos conocidos por todos, que nosotros seamos famosos. Pero como no tiene distinción entre bien y mal, si salimos de la portada de un periódico, esto es lo que ella quiere, pero como ella no tiene distinción de bien y mal, podemos salir en la portada de un periódico, porque hemos hecho algo muy maravilloso, hemos creado, inventado algo muy importante para la humanidad, o por haber cometido un crimen terrible. Entonces necesitamos del Dios superior para comprender que nuestras acciones necesitan seguir un camino armónico y positivo, un camino del bien. Entonces, esta es otra función muy importante del yo superior. El cuarto elemento que llamamos de ser
está escondido en el corazón del yo superior. Es el maestro de la personalidad, y eso vamos a hablar en capítulos siguientes, y es el guía de nuestra conciencia para dimensiones todavía mucho más sutiles. Cuando hablé del yo superior, les dije que el yo superior conoce pasado, presente y futuro. El ser también conoce pasado, presente y futuro, pero en una amplitud mucho más grande. El ser conoce pasado, presente y futuro de todas nuestras encarnaciones. Entonces el ser es quien nos puede indicar no solamente el propósito de esta vida, pero nuestro camino rumbo a la eternidad. Entonces esta es la combinación de los 4 elementos que representan la estructura del individuo, la estructura espiritual del ser humano. En algunas escuelas se habla que la personalidad es un problema, el ego o la personalidad representa un problema para el ser humano. Y hay escuelas de espiritualidad que nos anima a matar el ego o a poner el ego en una prisión para que se pueda seguir para adelante en el viaje espiritual. Este es un tremendo equívoco. Primero porque es casi imposible matar el ego, porque el ego es muy rápido. Y segundo, porque si matamos el ego, dejamos de ser humano. Yo les dije, el ser humano es la combinación de 4. Si quitamos uno, dejamos de ser humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando quitamos el ego? Nos quita la voluntad de crecer, nos quita la voluntad de tirar para adelante, nos quita la voluntad de vivir. En el siglo pasado, científicos han hecho experimentos de desconectar el lobo frontal del cerebro, del resto del cerebro, y con eso, que este procedimiento que se llama lobotomía, las personas seguían vivas, seguían hablando, interaccionando con los demás, pero perdieron su voluntad. Perdían también su creatividad, su deseo por las cosas. Simplemente se transformaban en zombies o robots sin una voluntad propia. Eso es lo que ocurre cuando se intenta matar el ego, se intenta matar la personalidad. Entonces, esto no funciona. Si quitamos la conciencia, es otra posibilidad, y nos quedamos solamente con personalidad y yo superior y ser, ¿qué ocurre? Bueno, está ahí la palabra, estamos inconscientes. Estamos en coma, estamos con las funciones vitales funcionando, pero estamos como un vegetal, porque todos los procedimientos mentales dejan de funcionar. Entonces esto también quita nuestra cualidad de ser humano. No podemos vivir también sin nuestra conciencia. Si quitamos el yo superior, ahí la cosa se queda muy fea. Como ya les dije, el yo superior es lo que nos enseña los principios morales. En el momento que no tenemos eso, nos transformamos en psicópatas o monstruos. Los asesinos en serie son son individuos que no tienen más su yo superior. Los monstruos, los genocidas, las personas que han causado la muerte de miles y miles de personas son individuos que han perdido su yo superior. En realidad no han perdido. Cuando la persona da las espaldas, las enseñanzas del yo superior y se queda muy egoístas, queriendo solo satisfacer sus deseos sin preocuparse con los demás,
y no quiere más escuchar la voz del yo superior y comienzan a hacer cosas malas, practicar acciones terribles, el yo superior llega a un punto que desiste y se marcha. Y ahí es cuando nacen los monstruos, ahí es cuando nacen los psicópatas. Por fin, la última cosa es si quitamos el ser. Bueno, si quitamos el ser, estamos muertos, porque el ser es la puente entre nosotros y la fuente de energía de vida universal. Entonces, no es opción también seguirnos como seres humanos sin ser. Entonces, para sermos humanos en manifestación aquí, en esta encarnación, necesitamos de los cuatro elementos, porque esa es la constitución espiritual del ser humano. Bueno, esta constitución ya les he hablado aquí. Tenemos como la conciencia como la que decide qué camino seguir. Y de una manera general, nuestra conciencia se queda encantada con nuestro ego, con nuestra personalidad, porque el ego personal tiene una reacción muy rápida. Y pensamos que lo que necesitamos es esta reacción rápida, porque nos ayuda a supervivir. Si por ejemplo, se cae algo, una piedra de la montaña y viene en nuestra dirección, a veces no hay tiempo para pensar. Entonces reaccionamos saltando para un lado y con eso nos salva la vida. Esa es la acción del ego. Esta es la acción de la personalidad. Y por eso la conciencia encantada con esta reacción rápida a veces da la dirección de su vida a la personalidad. Y ahí nos equivocamos mucho porque nuestra personalidad está siempre queriendo protegernos. Es súper protectora. Y entonces no permite que nada que viene de fuera no nos afecte. Y está siempre reaccionando para no permitir agresiones externas. Pero como la personalidad no tiene una percepción más sutil, a veces se equivoca. Por ejemplo, un amigo hace una broma y la personalidad no comprende lo que es una broma y reacciona agresivamente contra nuestro amigo. Y ahí pasamos por una situación muy desconfortable. Entonces, por eso que nuestra conciencia necesita saber cuándo activar la personalidad y cuándo debemos controlarla. Pero para podermos hacer eso, la conciencia necesita acercarse del yo superior. Entonces, cuando pensamos en buscar un camino de la espiritualidad, el primer paso de este camino es la conciencia encontrar su yo superior. Encontrar a punto de empezar una conversación con el yo superior para recibir las orientaciones y las direcciones de cómo seguir por el camino. Cuando esto ocurre en realidad, de verdad, lo que muchos místicos llaman de iniciación. Iniciación es cuando la conciencia encuentra el yo superior y sigue la orientación del yo superior para empezar el viaje de la espiritualidad rumbo a la eternidad. Entonces el equívoco más grande es cuando la personalidad da espalda al yo superior y pide para la personalidad guiarla, porque ahí es como si fueran dos ciegos siguiendo por la vida. Tanto la personalidad cuanto la conciencia no saben nada del futuro. Y entonces siguen aprendiendo a través de los equívocos y errores. Ese es el camino del dolor. Ese es el camino del aprendizaje con dolor. En el momento que la personalidad despierta y darse cuenta que el mejor guía es el yo superior, ahí todo cambia. Ahí nos damos cuenta que el camino del sufrimiento no es el único camino.
Si seguimos la orientación del yo superior, podemos seguir creciendo en la vida sin dolor. Entonces, el yo superior representa el guía que hay en los desiertos. Entonces, necesitamos cruzar el desierto, necesitamos contactar a un guía que sabe el camino, porque en el desierto no hay carreteras, no hay autovías, no hay señales indicando para dónde seguir. Necesitamos un experto que sepa identificar las señales sutiles para nos ayudar a cruzar el desierto de la vida. Entonces, esta es una representación muy bonita del yo superior. Es el guía que nos ayuda a cruzar este desierto. Muy bien. Entonces, importante comprender esto, que el ser humano, la constitución del ser humano es hecha por 4 elementos. Los 4 son vitales para seguirnos, pero la conciencia es la que decide todo. Esas informaciones son muy básicas, muy importantes. Si de verdad deseamos buscar el camino de nuestro propósito de vida. Entonces vamos poco a poco juntando las informaciones para crear lo que llamamos el conjunto que representa nuestro conocimiento. No solo de la manifestación, pero también de las dimensiones más sutiles. Y con este conocimiento vamos siguiendo poco a poco, pero con pasos seguros, en nuestro camino por la vida, en busca de las dimensiones más elevadas que nos indican el camino de vuelta a nuestra casa, el camino de vuelta a la eternidad. En el próximo capítulo vamos a profundizar más esta historia, pero creo que por ahora ya está. La información es suficiente para que se pueda digerir todo eso. Y si han gustado, por favor, dejen marcar el me gusta y nos vemos pronto. Hasta la próxima.